bien amigos, continuamos, estamos de regreso aquí con nuestro capítulo 3 de metalurgia de la soldadura, ahora con el tema del inciso E, según nuestro índice, nuestro temario, que se trata nada más y nada menos de aceros al carbón. Bien, como ya he dicho al principio de este curso, en los primeros videos, claro, la aplicación de estas presentaciones o capítulos que llevamos hasta el momento está referida y enfocada exclusivamente al mantenimiento de equipos estáticos y circuitos de tubería para plantas de proceso industrial. Es decir, vamos a ver más adelante o vamos a aplicar estos aceros al carbón, estos temas que hemos visto, todo lo referente a equipos estáticos en cuanto a cambiadores de calor, hornos de pirólisis, calderas, calentadores a fuego directo, sobrecalentadores, circuitos de tubería, solamente exclusivamente para equipos de la especialidad estática de una planta industrial. En esta ocasión vamos a hablar, como les decía, sobre aceros al carbón, tomando en cuenta que vamos a mencionar ya normatividades de estos aceros, que es lo que más comúnmente vamos a estar encontrando en las plantas industriales. Es por ello que he considerado conveniente hacer del conocimiento de los aceros más básicos utilizados en este tipo de industrias, como lo son el acero al carbón y el acero inoxidable, referidas estas dos clases a las especificaciones de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, ASTM. Comencemos entonces con los primeros mencionados y tema que nos ocupa en este capítulo: aceros al carbón. Empezaremos por a considerar por tres tipos de ellos. Estos son aceros de bajo carbón, aceros al carbón de medio carbón y aceros al carbón medio molibdeno. Los aceros bajo carbón. Se consideran aceros bajo carbón los comprendidos en las siguientes especificaciones. Aquí ya vamos a entrar a lo que son las normatividades ASTM. Vamos a ver cómo ASTM tiene especificado cada acero que es considerado de bajo carbón, para encontrar de qué grado es y en qué presentación lo vamos a tener siempre según la especificación ASTM. Aquí por ejemplo vemos que el ASTM A106 grado A se trata de una tubería sin costura para alta temperatura. El ASTM A53 grado A se trata de una tubería sin costura. Acuérdense que estamos hablando de aceros al carbón. ASTM A192 estamos hablando de tubos o fluces sin costura para calderas. ASTM A178 grado A, tubos o fluces soldados para calderas, o bien tubos o fluces con costura. ASTM A161, que es de bajo carbón, se trata de tubos sin costura para calentadores a fuego directo en refinerías. Tenemos la ASTM A179, que son tubos sin costura para intercambiadores de calor. ASTM A214 se trata de tubos soldados para intercambiadores de calor o con costura. ASTM A285 en los grados A o B, placas para recipientes a presión. Estas son las especificaciones que se tiene considerado ASTM de los aceros al carbón con bajo contenido de carbón. Por ejemplo, el A179, vemos en la presentación que tenemos al inicio de nuestro capítulo. Vamos a regresarnos rapidito. Tenemos esta presentación. Aquí vemos que son de que nada más con el solo hecho de ver el sello ASTM A179 en esta tubería o en este fluxe, estamos hablando que se trata de un acero al carbón de bajo carbón, especificado por la ASTM A179, que se trata de tubos o fluces sin costura a ser utilizados para cambiadores de calor. Y vemos completamente que esta imagen se trata, a legua se nota que es el haz de tubos o un núcleo de un cambiador de calor
que tiene 19.05 milímetros de diámetro nominal. Y sí, efectivamente, se trata de fluxería o un fluxe para un cambiador de calor, especificado ASTM A179. Bien, regresamos a las presentaciones en la que nos ocupa. Vemos que la composición química en porcentaje de estos aceros bajo en carbón, tenemos que están compuestos por carbón, por manganeso, por silicio, por fósforo y por azufre, cada uno conteniendo esta cantidad en porcentaje en peso de cada uno de ellos. Por ejemplo, el acero en bajo carbón, según ASTM, tenemos aquí 0.27 a 0.63% de manganeso, con una cantidad de carbón en la aleación de 0.06 a 0.18%. Tenemos también que encontramos fósforo y azufre, como mencionamos cuando hablamos de las características que imprime cada elemento metálico, cada elemento químico en las aleaciones. Comentamos que el fósforo y el azufre tienen hasta cierto punto efectos negativos en una aleación. Dentro de las aplicaciones de estos aceros de bajo carbón, encontramos que estos aceros son utilizados donde la resistencia a la corrosión y a la oxidación no son predominantes, como en tubos y en envolventes de condensadores, intercambiadores de calor, calderas, sobrecalentadores y calentadores a fuego directo en refinerías. La temperatura máxima recomendada de trabajo es de 380 grados Celsius. La soldadura para usar o soldar este tipo de aceros generalmente son soldados con electrodos de acero suave del grupo E60 o E70, 6010, 7018, especificación AWS A5.1 o equivalentes, tema que ya vimos cuando estábamos hablando de soldaduras. Tenemos ahora también los aceros de medio carbón, es decir, los aceros que en su aleación tienen un poquito más de porcentaje de calor en su composición químico-metálica. Tenemos para esta tabla en ASTM A106 grado B, igual nos indica que es una tubería sin costura para alta temperatura, y así sucesivamente para cada uno de ellos. ASTM A53 en sus diferentes grados, ASTM 210, ASTM A278, y aquí nos indica para qué o en qué presentación lo vamos a tener siempre que veamos impreso en el cuerpo, que veamos datos o especificaciones técnicas en un dossier o en unas build o en una hoja de datos. Ya sabremos en base a su especificación ASTM de qué estamos hablando. Bien, la composición química de estos aceros al medio carbón, tenemos que también tiene los mismos componentes que el de bajo carbón: carbón, manganeso, silicio, fósforo y azufre, con la diferencia de que el porcentaje de carbón obviamente aumenta un poco más, hasta el 0.35% máximo. Las aplicaciones de estos aceros también son utilizados en servicios donde tanto la corrosión como la oxidación no sean factores predominantes: en tuberías, envolventes para recipientes, condensadores, intercambiadores de calor, calderas, sobrecalentadores y calentadores de fuego directo en refinerías. La temperatura máxima recomendada es de 400 grados Celsius a 482 grados Celsius. La soldadura en nuestros diferentes grados, o en los diferentes grados de la tabla que mostramos, en estos aceros pueden soldarse con electrodos de acero suave del grupo E60 o E70, especificación AWS A5.1. Como verán, es la misma a los de aceros de bajo carbón, dando preferencia al grupo E70 de electrodos con bajo contenido de hidrógeno. También pueden ser soldados con electrodos equivalentes y de igual resistencia. Tenemos los aceros al carbón con ya medio de molibdeno. Se consideran aceros al carbón medio molibdeno los comprendidos en las siguientes especificaciones. Aquí ya tenemos un poquito más de grado de complejidad o de numeración ascendente en ASTM cuando estamos hablando ya de aceros al carbón con molibdeno. Tenemos ya
el ASTM A335 grado P1, que ya es una tubería sin costura para alta temperatura, que es muy utilizado en los hornos para craquear o para producir etileno, en las plantas obviamente de etileno. Tenemos el ASTM A209 grado T1, T1A y T1B, que se trata igual de tubos o fluces sin costura para calderas. Como verán, en todos estos grados ya estamos hablando un poco más sobre calentadores, sobre calderas, sobre equipos que ya trabajan con fuego directo y con conexiones y válvulas forjadas o roladas, como lo es el ASTM A182 en su grado F1. Conexiones y válvulas forjadas o roladas. Tenemos ASTM A336 clase F1, forjas para recipientes a presión. La composición química en porcentaje de estos aceros al carbón con medio de molibdeno, por consiguiente, son las mismas que las anteriores, a excepción que ya se le agrega este componente químico o componente metálico, que es el molibdeno. Ya se agrega a la aleación con un porcentaje presente de 0.44 a 0.65% de porcentaje por peso. Tenemos el carbón, que está un poco más bajo que el de medio, que es 0.10 al 0.20%, y sus aplicaciones. Las aplicaciones para estos materiales son las mismas de los aceros con bajo y medio contenido de carbón. Con la adición de molibdeno aumenta su resistencia y disminuye la velocidad de plasticidad, por lo que pueden trabajar sometidas a esfuerzos más altos. Pueden trabajar hasta una temperatura máxima de 454 grados Celsius. Su soldadura. Para soldar estos aceros deberán utilizarse electrodos del grupo E70 al A1, donde indica algún otro componente químico de aliante o de estabilización para este tipo de electrodos, con especificación AWS A5.5, preferentemente aquellos con bajo contenido de hidrógeno, E7015, E7016, 7018. Para todos los aceros anteriormente nombrados, llámese bajo carbón, medio carbón o carbón medio molibdeno, si llegan a presentarse problemas de soldabilidad con los metales base, podemos utilizar electrodos AWSE níquel cromofierro 3. Esto ya es un tip que yo le estoy dando por experiencia del famoso Inconel, que tiene nombre comercial como Inconel, AWSE níquel cromofierro 3. ¿Por qué? Porque tiene a ligar muy bien con este tipo de aceros, por su contenido de fierro y por su contenido de níquel. Cosa que vamos a ver, o tema que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de soldaduras disímiles y entremos a ver lo que son los diagramas de Schiffer. Bien, como hemos visto en capítulos anteriores sobre las propiedades que tienen los metales o algunos componentes metálicos químicos en las aleaciones, vamos a ver el efecto del carbono en la soldabilidad del acero. Aquí tenemos una tablita muy interesante. Nos indica que para tener una soldabilidad óptima tenemos que tener un acero con un contenido de carbón bajo, que no sobrepase del 0.3% de carbón o de carbono en masa, el porcentaje en masa. Vamos a tener una soldabilidad óptima, será un material muy fácil para unir con soldadura. Conforme vaya aumentando el porcentaje de carbón o de carbono, vamos a tener una soldabilidad con cuidados especiales. Aquí ya le vamos a tener que meter precalentamiento y postcalentamiento cuando estamos hablando de aceros con medio contenido o con contenido medio de carbón, un poco más alto que el bajo. Estamos hablando que sería de 0.3 hasta un aproximado de 0.65% en masa de carbono, hasta que tenemos las soldaduras de alto riesgo, alta susceptibilidad al agrietamiento, excesiva dureza y fragilidad, cuando tenemos una alta concentración en porcentaje de carbono en la aleación.
estamos hablando de un 0.7 a 1% de porcentaje de carbono, ya tenemos que para soldarlo tiene que llevarse un procedimiento especializado, tiene que ser más cuidadoso en su soldadura. Bien, aquí tenemos un esquema, unas imágenes donde podemos relacionar lo anteriormente dicho. En esta parte tenemos el núcleo que representa lo que sería un intercambiador de calor. Imaginemos que este núcleo está hecho con tubos o fluxes ASTM A179, que se trata de fluxes de acero al carbón con bajo contenido de carbón, donde el trabajo que va a realizar este cambiador de calor, vamos a imaginar que sea un condensador, donde en el lado carcasa va a fluir agua de enfriamiento, y en el lado tubos por el interior va a fluir a lo mejor un gas o un líquido sobrecalentado que no exceda a lo mejor los 100 grados o que no exceda 60 grados Celsius, para que haya una eficiente transferencia de calor de un medio a otro. No se exige tanto el trabajo por temperatura, por eso aquí tenemos que puede ser utilizado ASTM 179 sin problema. De aquí pasamos a algo más elevado. Vamos a estar hablando ya de un sobrecalentador que se utiliza a veces en algunas ocasiones para precalentar lo que es el agua, generalmente antes de entrar a una caldera. Ya empezamos ya a tener un poco más de temperatura, por lo tanto vamos a empezar a utilizar ya contenidos de aceros con un poco más de porcentaje en carbón de la aleación, esto para contener o soportar un poco más el trabajo con la alta temperatura. Y de aquí pasamos a lo que es esta imagen o este esquema, que aquí se representa claramente que es el hogar, podría ser el hogar de un horno, el interior de un horno en la zona de radiación, o bien podría ser una caldera, el hogar de una caldera en la zona de radiación, donde ya aquí generalmente hay toberas o quemadores, donde la flama ya pega casi directamente a estos tubos, o bien la radiación es tan fuerte en el interior de este hogar que estos tubos sí ya necesitan un grado de aleación más alta que el de los aceros al carbón normal. Para eso tenemos los aceros al carbón con molibdeno en su aleación, que nos da una resistencia a la temperatura mucho más elevada que estos dos. Bien amigos, hasta aquí llegamos con esta presentación de lo que es aceros al carbón, estrictamente hablando o enfocándonos a lo que es la aplicación en las industrias metalmecánicas o plantas industriales, que es lo que vamos a estar encontrando día a día en estas plantas. Y no se pierdan el próximo capítulo, que vamos a hablar sobre los aceros inoxidables. Y acuérdense de darle like al canal, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los siguientes videos, que cada vez vamos a estar hablando cada vez más sobre la especialidad. Recuerden que el objetivo es llegar a desglosar, hablar específicamente e individualmente de todos los equipos que encontramos en una planta industrial del área estática. Vamos a ver lo que son, cómo se realizan los programas de mantenimiento, qué problemas podemos encontrar de cada equipo, etcétera. Así que nos estamos viendo en la próxima amigos. Hasta la próxima.